Muy buenos días, queridos oyentes. Un domingo más aquí en Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos al doctor y profesor Juan Antonio Vargas Núñez. Él es jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Con él vamos a hablar mucho de medicina interna y de otros temas muy interesantes. Pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado A un médico maestro con alma blanca. Nacido en Madrid, 1960, forjado por Juan Antonio y Mercedes, creció entre libros, respeto y presencia, con vocación sembrada desde la infancia en su mente. En la Complutense se licenció con brío y en el Puerta de Hierro, hogar y destino, se hizo internista de cuerpo entero, comprometido, firme, generoso y sincero. 40 años después allí sigue en pie, jefe de servicio, referente de fe. Fue decano en la Autónoma, catedrático admirado y profesor de alma más que un enseñante, un sembrador de fuego, de pensamiento vibrante. Aulas y pasillos han oído su voz, clara, paciente, con rigor y calor. No enseñaba por deber, sino por gozo. Hacer pensar era su modo hermoso de sanar también con ideas al mundo. Vivió con pasión la pandemia implacable, como antes el tóxico síndrome imborrable. En ambos fue faro, brújula y abrigo. El médico que se queda, que nunca da un paso atrás, que entiende que curar es también acompañar. Académico de honor en la Real Academia, con María José, médico y vida plena, ha creado una familia donde el amor enseña. María, que comunica con luz propia, Juan, que cuida con manos que entienden, y Ana, matemática del orden y la belleza. Y si algo no falta en su corazón batiente, es la pasión por el Real Madrid ardiente, camiseta blanca, alma merengue, que vibra en cada gol como vibra en cada paciente. Gracias, doctor, por ser ciencia y compasión, por enseñar que la medicina es vocación y por dejarnos en cada clase y consulta una lección de humildad que no se borra. Vaya. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. La verdad que cuesta casi empezar después de escuchar todo esto. Bueno, pues es un... Muchas gracias. De su vida. Muchas gracias. Bueno, pues antes de empezar ya con la entrevista plenamente con el doctor, vamos a hacer una presentación más formal de su currículum. Hugo Alonso. Se licenció en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid en 1984 y se doctoró en 1991 en la misma universidad con premio extraordinario. Tras completar su formación especializada en medicina interna en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, desarrolló una destacada carrera en el ámbito asistencial y académico. En 2008 obtuvo la plaza de profesor titular de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. En 2011 se convirtió en catedrático del mismo departamento. Ese mismo año asumió el cargo de decano de la Facultad de Medicina, puesto que ocupó hasta 2019. A lo largo de su carrera ha dirigido 30 tesis doctorales y ha desempeñado un papel crucial en la investigación. Además, ha recibido múltiples distinciones, como la Medalla de Oro de la Real Academia Nacional de Medicina, donde también es académico correspondiente. Y no solo en la Real Academia Nacional, sino que también lo es de honor de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. También ha ocupado cargos destacados en sociedades científicas, como la presidencia de la Comisión Nacional de Medicina Interna. Actualmente es catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, donde también es jefe de estudios y coordinador de docencia, formación continuada y biblioteca. Bueno, profesor Juan Antonio Vargas, casi nada, ¿eh? Bien. Sí, bueno, son muchas cosas. No, yo creo que son suficientes. La verdad que, bueno, ha sido muchos años dedicado a algo que me gusta, que me apasiona, ¿no? Y desde luego sí. Dicho así, parecen muchas cosas, pero ha sido también gracias a cantidad de gente que me ha ayudado, que me ha impulsado y que ha estado a mi lado siempre.
¿Qué le diría a ese niño que nace el 1 de julio de 1960, de Juan Antonio y Mercedes, que iba a tener todo este currículum y toda esta experiencia, verdad? Sí, me imagino que difícil de poderlo imaginar, ¿no? Pero, como bien se ha comentado, vamos, yo lo que viví en mi familia fue cariño, fue generosidad. Y de alguna forma yo lo que quise fue imitar esa forma de hacer. Y me pareció que la medicina era probablemente el sitio en el que podía desarrollarlo. En mi familia no había habido antecedentes médicos, no había habido. Solamente una bisabuela que había sido enfermera, matrona, a principios del siglo XX, pero no había tenido ningún antecedente. Sin embargo, una vez que entré en la carrera, me di cuenta que ese era el camino que quería hacer y lo que quería realizar en mi vida. O sea que yo creo que tuve la suerte de poder conseguir entrar, lógicamente, que ya eran años complicados para entrar en medicina, y luego, bueno, conseguir llegar a la Puerta de Hierro también fue un hecho muy, muy llamativo, porque también eran años que el MIR era muy complejo, y sin embargo poder entrar y encontrarme con compañeros tan extraordinarios como los que encontré, pues bueno, fue gente que también, bueno, pues me cogió de la mano y me ayudó. Entonces, bueno, difícil de pensar eso de pequeño, pero visto desde ahí, pues de alguna manera muy, muy, muy contento del camino realizado. Y Juan Antonio, qué bonito que te comentaran que una bisabuela tuya Sí. había sido matrona. Además, Sí. es que antes, bueno, es que el concepto de matrona era, ahora ya claro, Sí. con todos los adelantos que hay, no sé dónde han quedado relegadas. La verdad es que yo no lo viví en el Sí. parto de mi mujer, pero qué bonito que te comentaran que una bisabuela. Sí, sí, así es. No tengo muchos datos de ella, tengo fotografías, ¿no? Y bueno, sé bueno, que fue claramente buena profesional. Bueno, la historia, como les gusta ya decir, de la matronería, las Sí. matronas es muy amplia, es prácticamente bueno, pues de la vida, ¿no? De siempre, ¿no? Probablemente donde ha habido una mujer ha habido una matrona al lado para ayudar, ¿no? Y ahora mismo siguen teniendo un papel crítico, fundamental en los hospitales. Sí, tuve ese antecedente y estoy también muy orgulloso de ese antecedente familiar. Esos años, tú eres de los años, claro, entre 70 y 80, ¿no? Cuando tú recuerdas Sí. tu época Sí. de Madrid, ¿no? Una época de Sí. la movida, de Sí. un Madrid diferente al que ahora, Sí, totalmente se vive. distinto, sí. Sí, yo empiezo la carrera en el año 78 y era un momento, sí, a nivel cultural y a nivel de lo que se estaba cociendo en Madrid, muy distinto. Luego siempre me ha dado la impresión, yo me centré mucho en la carrera, ¿no? Eran años en los que pensé que tenía que estudiar y estudié, la verdad, que mucho. Y luego me dio un poco de pena de haberme perdido, ¿no?, lo que se estaba gestando en el Madrid de entonces. Es verdad que tuve incluso hasta algún compañero, Juan Antonio Tarodo, que fue batería de Olé Olé en el tiempo de la movida, que luego tristemente falleció. Era compañero mío de clase. Y bueno, es verdad que tuve esa cercanía. Siempre luego se me quedó un poco en la cabeza, tenía que haberlo disfrutado más, eso. Pero claro, uno tenía que elegir entre una cosa y otra. Y bueno, decidí el estudio. También, bueno, me gustaba mucho el fútbol. Llegué a jugar en el Rayo Vallecano aficionado. ¿Sí? Sí, llegué a llegar a jugar en el Rayo. Pero también tuve que tomar decisiones y cuando estaba en segundo de carrera, pues decidí que bueno, que iba a seguir jugando al fútbol, pero yo no a nivel, no a ese nivel, y me dediqué al estudio de una manera muy, muy importante, sí. Esto me recuerda que seguro que le conoces al doctor Tomás Chivato, ¿no? Totalmente, Mucho. Un gran amigo. Pues ese me contó que por un minuto él no jugó en el Real Madrid. Fíjate. Porque tenía el examen de entrar en la carrera, no sé qué, Sí, y llegó un minuto tarde. Y como llegó un minuto tarde a la prueba, y yo jugaba muy bien, dice, pero un minuto tarde, me dijeron, no, ya no puedes hacer la prueba. Sí. Dice, y claro, la medicina, digo, se perdió a lo mejor un gran jugador de fútbol, pero ganó un gran médico, ¿no? Hombre, también el deporte te enseña, ¿no? Y a mí, esos años que dediqué mucho tiempo al fútbol también y a entrenar,
y lo que es el espíritu de equipo, ¿no? Sí, Y el conseguir sí. cosas. Entonces, Sí. yo siempre pensé que ese espíritu que tuve en esos años de infancia, juventud y un poquito madurez, me ayudaron para el resto de mi vida, sin ningún tipo de duda, ¿no? El hecho de querer conseguir cosas de forma conjunta, ¿no? Con un grupo de personas que al final son amigos. Sí, eso de los partidos de fútbol, si además has estado tiempo con las mismas Eso es. personas. Yo a veces, fíjate, cuando no me duermo por la noche, me pongo a jugar yo un partido de fútbol, me recuerdo a todos porque recuerdo a todos Sí, mis compañeros sí. y me pongo, yo juego de extremo derecha 7 y me pongo a jugar allí y me hago el Sí. partido solito y me lo paso bomba. Sí, yo también me pasa eso. También. Tengo sueños de fútbol, extrañamente sigue siendo así. Y sí, me acuerdo de jugadas infantojuveniles. Sí, tal cual. Juan Antonio, me imagino que tus papis cuando le dijiste que querías ser médico, pues encantados, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, para mis padres fue... Sí, yo creo que les gustó mucho y sí, estaban claramente orgullosos de que hiciese medicina y que fuera adelante. Sí, para ellos fue una alegría. ¿Hijo único o tenías? No, tengo mi hermana ¿Sí? mayor, tiene 4 años mayor que yo, ella hizo psicología Ajá. y luego también se dedicó a la universidad y bueno, éramos los dos y sí, yo creo que para mis padres que los dos consiguiésemos carrera universitaria, pues de alguna forma pues era una cuestión Sí. muy importante. Además le salisteis personas de vocación para ayudar a la gente. Ujú. Qué bonito. Bueno, pues empiezas medicina, te vas estás en la Universidad Complutense. Sí. Como hemos comentado, bueno, yo creo que es la universidad de las más emblemáticas, ¿no? Y como hemos comentado, tu entrada ya, claro, esos años ya, había ya números clausus, Sí, imagino, lo ¿no? había. Yo el primer año que quiero entrar en medicina, que es el año 77, no entro en medicina Ajá. porque ya había no admitidos. Yo me quedé a una décima para poder entrar en medicina. Y bueno, fue un año extraño de alguna forma, pero decidí ir de oyente a las clases de medicina de la Complutense. Al año siguiente, como había un cambio, yo ahora soy del bachillerato antiguo, hice hasta 6 años de bachillerato. Como venían los de la enseñanza general básica, había un año ahí como que evidentemente había menos estudiantes, y al año siguiente entré. Y yo siempre pensé que ese año en el que no pude entrar me llevó a entrar, entre comillas, como una moto. O sea, con unas ganas. Claro. Absolutamente. Lo valoraste mucho más. Tremendas. Y empecé medicina de una forma impresionante, de dedicación máxima, porque todo ese año me hizo ver la trascendencia, ¿no? La trascendencia de lo que en ese momento conseguía y lo que quería ser, ¿no? Y entonces nunca consideré que ese año que lo tuve en blanco fuera negativo, sino que para mí fue un impulso. Y además, como tú dices, con más ganas. Enseguida decides que tu campo es más la clínica que la cirugía, ¿verdad? Sí, durante la carrera hice las dos cosas, pero sí que es verdad que entré en el servicio de medicina interna que dirige en aquel momento el profesor Fernández Basabe en el Hospital Gregorio Marañón. Y ahí estuve también con gente maravillosa que me ayudó mucho, en concreto un residente de la época era Ortiz Monzó, que me enseñaron el valor de la medicina interna y yo comprendí que era algo que quería. Yo sabía que quería hacer una especialidad generalista, pero al mismo tiempo estuve también en cirugía, estuve ayudando en cirugía, habitualmente por las tardes. Y bueno, mi idea global era o que quería hacer medicina interna o quería hacer cirugía general, que quería hacer algo global, pero pienso que tenía más capacidad para la medicina interna que para la cirugía general, ¿no? La cirugía general también hay que tener una capacidad técnica que yo creo que no la tenía de forma suficiente. Y la medicina interna, que luego hablaremos durante la entrevista largo y tendido, porque yo creo que es muy conocida porque todos hemos pasado por un médico internista, ¿no? Un médico de medicina interna, pero realmente parece un poco que se trata todo, pero no se sabe si con esto de las especialidades, si al final se queda un poco cogen algunas cosas, ¿no?
Bueno, la medicina interna es la primera especialidad, por así decir, ¿no? Es de la que luego salen todas las demás. Entonces el internista pues aporta una visión global, una visión general digamos, del conocimiento, de poder ver a la persona enferma en su totalidad, en un momento actual en el que los pacientes realmente tienen diversas patologías. Pero sí, siempre el internista, siempre tenemos un poco la idea de que probablemente el especialista sabe más que tú, porque bueno, es lógico, pues, si él se dedica a la cardiología, a la neumología, etcétera, pues puede saber más de tú, lógicamente, de su campo. Pero yo creo que en eso no nos tenemos tampoco que centrar. Yo de alguna forma pienso que dar esa visión ya global de poder ver un paciente que padezca del riñón, del hígado, del pulmón y darle soluciones, yo creo que ese es el valor más importante que ofrecemos y que por eso nos permite participar en numerosas cuestiones dentro de los hospitales. Ahora mismo que estamos en un momento en el que realmente ya los servicios van diluyéndose, en el que hay programas, digamos, de atención multidisciplinar. Yo creo que ahí el internista podemos dar una atención muy importante. Esa visión global se puede dar en un servicio quirúrgico, en un servicio médico, en cualquier lugar. Y yo creo que ahí podemos ser siempre muy útiles. Yo, bueno, soy un apasionado de la medicina interna, tengo corazón de internista y creo que la medicina interna jamás va a desaparecer, porque esta visión que damos es que es única de nuestra especialidad, junto con la medicina de familia, lógicamente, con la medicina. Y nosotros digamos que somos los generalistas del hospital cuando ellos son los generalistas de los centros de salud, ¿no? O sea que son compañeros muy cercanos. Además, yo creo que no se debería, pero yo creo que en algunas especialidades se puede ir de alguna manera, por desgracia, deshumanizando, porque por las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pero sí que la medicina interna, digamos que ahí... Sí, claro, nuestras herramientas son las manos, el fonendoscopio. Bueno, es verdad que ahora tenemos más técnicas, se ha introducido la ecografía clínica, se han introducido técnicas, ¿no? Pero sí que lo que nosotros nos basamos es en la relación médico-paciente. Nos basamos en la relación con el paciente, en la historia clínica, en una buena exploración física, y eso es lo que de alguna manera nos acerca de una manera total al problema del paciente. A mí siempre me gusta recordar una frase que le preguntaron a Gregorio Marañón, que él fue endocrinólogo, pero previamente internista, ¿no? Y que ha comentado muchas veces, le preguntaron, él fallece en el año 60, pero le preguntó a un periodista justamente que cuál es el avance más importante que se ha producido en el siglo XX. Y él dijo la silla. Y dijo la silla justamente por esto, por hablar con el paciente, por mirarle a los ojos, por dedicarle tiempo, por dedicarle pues tu conocimiento a esa persona. Y ese siempre me ha parecido paradigmático, que Gregorio Marañón lo viera de esa forma, y creo que sigue siendo el mejor avance que tenemos, la silla, porque la relación del médico y el paciente es entre dos personas, y esas dos personas se tienen que entender. El hecho de que tenga un tercer elemento, el ordenador, claro que te ayuda. Yo no estoy en contra del ordenador, de la inteligencia artificial ni de nada, pero como complemento. La relación entre dos personas es de un calado muy distinto. Incluso aquí algún otro académico que ha traído Guadalupe nos decía que Gregorio Marañón era de los que cuando pasaba consulta por esto, decía hay que tocarlos, ¿eh? Claro. Hay que tocar. Y es verdad que los pacientes, os lo decimos a los médicos, a lo mejor no hace falta, lo haces por hacer, pero a mí me pones un fonendo, me miras un poquito y me tocas y ya parece que es otra cosa, ¿no? Sí, esa liturgia está ahí, ¿verdad? Y yo creo que el palpar, el tocar, claro, te va a dar muchos conocimientos, pero también es verdad que es una forma también de ofrecerte a la otra persona. Yo ahora estoy muy de acuerdo también en la ecografía clínica, que es verdad que nosotros no vamos a hacer la ecografía que hace un radiólogo, pero el hecho de hacer la ecografía clínica también significa acercarse al paciente, estar con el paciente, dedicarle más tiempo. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, pues llegado este momento, vamos a seguir hablando mucho más con el doctor Juan Antonio Vargas, pero le vamos a hacer un regalo musical. Profesor, ¿esta canción? Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Sí, es una canción de Los Secretos de Enrique y Álvaro Urquijo. La verdad que una preciosidad que en el fondo pues es lo que dice, ¿no? Estar a tu lado, ¿no? Estar a tu lado con el paciente, estar a tu lado con tu familia, estar a tu lado con tu mujer, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? De alguna manera el darte a la otra persona, el ponerte en la piel del otro, ¿no? Me parece una canción preciosa y de un grupo que me gustó en su momento y que me ha gustado toda la vida y que siempre tengo la oportunidad
de cuando hay un concierto de Los Secretos, pues escuchar, ¿no? Yo creo que la labor que ha hecho Álvaro Urquijo ha sido tremenda, de mantenimiento de la memoria de su hermano y del grupo. O sea que para mí es otro regalo más que me estáis haciendo. Fíjate que tanto los oyentes como yo, cuando hemos escuchado y hemos empezado, nos ha cuadrado perfectamente con lo que nos estabas contando antes. Sí. Es preciosa la canción. Bueno, pues llegó el momento de la Real Academia Nacional de Medicina de España, una institución que gracias al trabajo de sus académicos de número y correspondientes se promueve la ciencia y la investigación. Guadalupe Sáez, su responsable de comunicación, nos cuenta cada semana las novedades de la Academia. Hola Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adolfo, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, lo primero, bueno, nos vas contando, ¿no? Sí, me gustaría recordar a los oyentes que con la llegada del verano nuestras sesiones científicas van llegando a su fin, pero nos quedan todavía 2 fechas pendientes. Os cuento, el próximo martes 1 de julio a las 6 de la tarde, el profesor Luis Matí Bonmatí, nuestro académico de número de radiología y radiodiagnóstico, hablará en su sesión científica de UCAIM, la infraestructura europea de investigación con imágenes. ¿Qué es UCAIM? UCAIM es un proyecto que reúne a 94 organizaciones de 17 países europeos para crear una infraestructura digital que una, mediante inteligencia artificial, imágenes médicas de pacientes con cáncer y datos clínicos del mundo real. Su objetivo es facilitar a médicos, investigadores e innovadores el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico, tratamiento y medicina personalizada en oncología. Los oyentes no se pueden perder esta sesión. Y justo a continuación del profesor Bonmatí tendremos otra ponencia, el papel de la inteligencia artificial en la medicina, una charla del profesor Alejandro Pazos, académico correspondiente de la Academia. Pues muy interesante, Guadalupe, sobre todo porque ya estamos viendo que la inteligencia artificial en la medicina está marcando un antes y un después, ¿verdad? Pues así es, Adolfo. ¿Y cuál es la otra sesión científica que nos querías comentar? Pues nuestras ultimísimas sesiones científicas tendrán lugar el martes 8 de julio. A las 6 de la tarde, el profesor José Ramón Berrazueta, nuestro académico de número de cardiología, hablará de la acción analgésica antiinflamatoria de la nitroglicerina. ¿Y qué es la nitroglicerina? Pues es un fármaco que facilita la formación de óxido nítrico en el organismo, lo que provoca la relajación de los vasos sanguíneos, la disminución del trabajo del corazón y el aumento del flujo de sangre que llega al corazón. Entonces, profesor Berrazueta explicará en qué casos se utiliza, pues en el tratamiento y profilaxis de la angina de pecho, el tratamiento posinfarto y fase aguda del infarto agudo de miocardio, el tratamiento coadyuvante de la insuficiencia cardíaca congestiva, en el edema pulmonar, cuando se produce acumulación del líquido en los pulmones, o en el control rápido de la hipertensión en intervenciones quirúrgicas. A continuación, después del profesor Berrazueta, será el profesor Manuel López, académico correspondiente, quien ofrezca la ultimísima sesión antes del verano llamada trasplante intestinal, tecnología a medio de desarrollar avances en inmunomodelación. 2 sesiones de mucho interés y que si los oyentes no pueden acercarse en directo a la academia, en la calle Arrieta 12 de Madrid para verlas, pues ya saben que pueden ver los vídeos de todas ellas a posteriori cuando lo deseen a través de nuestra página web www.ram.es. Pues estupendo, Guadalupe. Las últimas sesiones científicas prometen mucho, no nos va a dejar indiferentes y te agradecemos que nos animes para ir a verlas. Y nada más, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias. Hasta luego. Apenas has llegado a trabajar, recibes la llamada de alguien que se encuentra mal. Los médicos están para cuidarnos. Siempre velan por nuestro bien, pero ellos necesitan también un apoyo. Para eso está Uniteco, que se encarga de los temas legales y administrativos, para que el médico esté tranquilo y pueda cuidar de sus pacientes. Pues nada, esta canción, Salvador de Almas, que con tanto cariño ha hecho Uniteco y que bueno, que significa eso, que nos salvan nuestra vida, nuestras almas, nos salvan todo. Y Uniteco les ayuda en todo lo que es la parte legal, por si tienen algún problema. Y bueno, ya sabemos que Uniteco lleva con nosotros desde el principio, que empezamos este programa apoyándonos, y además es el inventor de ese seguro de responsabilidad civil profesional, o sea que es muy importante que tengan los médicos. Así que muchas gracias a Uniteco. Y ahora vamos a hacer una primera recomendación de un producto que no hemos recomendado todavía. Ahora se lo decimos. ¿Aún no conoces los beneficios de la presoterapia?
Si tienes problemas circulatorios, piernas cansadas, arañas vasculares o retención de líquidos, o simplemente quieres sentirte mejor, es la solución para ti. Hablamos de un tratamiento estético y médico no invasivo que elimina todos los líquidos, toxinas y grasas acumuladas en el organismo, consiguiendo múltiples beneficios para la salud. La tecnología más moderna ahora al alcance, con mejorando tu vida, con resultados visibles antes de lo que te imaginas. Bueno, pues la presoterapia probablemente es un tipo de terapia que muchos ya conocéis, porque hay en diferentes lugares. Lo que ocurre, claro, que como todas las terapias y todos los tratamientos, si tienes que ir a un sitio, dártela, bueno, pues al final dejas de hacerlo. Aquí puedes tener una presoterapia con todas las garantías, que la puedes tener en tu propio domicilio. Y además esta presoterapia de Mejorando tu Vida ya no lleva cables, es decir, recordábamos que había un lío con esta no lleva cables, con lo cual tú estás cómodamente en casa, leyendo, viendo la tele, escuchando la radio y te coloca la presoterapia. Es como una especie de masaje donde lo que te está haciendo es eso, es pues para esas piernas cansadas, esa celulitis, esas personas que se le hinchan, pues bueno, es una ayuda a la circulación, sobre todo de retorno, para que realmente nos encontremos mejor. Así que les recomiendo que prueben esta presoterapia de Mejorando tu Vida, llamando a un teléfono, además con una oferta muy especial que tenemos de lanzamiento para los oyentes de radio, de un 30% de descuento. 900-730-061, ya saben, la presoterapia 900-730-061. Y ya seguimos con el doctor Juan Antonio Vargas Núñez. A ver, profesor, no quiero que se nos olviden muchas cosas. Por un lado quiero hablar de la medicina, hemos hablado un poco, pero más profundamente de la medicina interna. Por otro lado, quiero hablar, usted ha sido decano, o ha sido tu decano, sí. De la Universidad Autónoma de Madrid. Quiero hablar de esa parte y también quiero hablar de todo lo que es el alumnado, los profesores, que ahí también hay Así que yo creo que vamos a empezar por la medicina interna, ¿vale? Vamos a empezar, hemos comentado algo, pero sí me gustaría... primero, para que los oyentes tengan claro, ya lo he comentado que la medicina interna es un conglomerado de tal, pero ¿cuándo debemos de ir al médico de medicina interna? O sea, ¿o tiene que estar derivado por otro médico? ¿Cómo sería esto? Sí, claro, la entrada dentro de los hospitales suele ser de derivación, porque suele ser pacientes que acuden a urgencias o pacientes que son derivados desde los centros de salud. Realmente, nosotros siempre solemos decir que no existe ninguna patología que sea ajena al internista, con lo cual es que al internista pueden derivarse cualquier tipo de patología. Verdaderamente es verdad que hay veces que cuando el paciente no tiene un diagnóstico concreto parecería como el más adecuado mandar al médico internista. Claro, cuando el paciente tiene un diagnóstico muy certero, pues a lo mejor un especialista lo puede tratar de una manera muy adecuada. Pero está absolutamente abierto la posibilidad de recibir pacientes de cualquier índole. Dentro del hospital también nos derivan desde otros servicios igualmente, y fundamentalmente paciente pluripatológico, paciente que tenga pluripatológico, el paciente que tenga también cierta cronicidad, el paciente crónico complejo, son pacientes que entran dentro de nuestro ámbito. Pero vuelvo a decir que desde luego no se nos escapa la posibilidad de ver pacientes con cualquier tipo de patología. Y de hecho se ha ido desarrollando mucho dentro de la medicina interna, aparte de este aspecto general, también patologías y unidades más concretas, más específicas. Hay internistas que se dedican a la enfermedad tromboembólica, al VIH, a las enfermedades infecciosas, al riesgo vascular, a las úlceras crónicas, a las enfermedades raras, a las enfermedades autoinmunes, pero siempre desde una visión generalista. Nosotros podemos ver un paciente con una enfermedad autoinmune desde un punto de vista global. Luego que necesitemos a lo mejor en un paciente con una enfermedad autoinmune la contribución del reumatólogo, del oftalmólogo, del dermatólogo, por supuesto que sí, pero nosotros damos esa visión un poco general, de visión global del paciente. Y esto no es muy complicado, porque claro, los parámetros de una persona son impresionantes, desde los físicos, psicológicos, patologías anteriores. Sí. Esto no llevaría muchísimo tiempo realmente para poder, o ya hay un protocolo
que tiene un médico de medicina interna que va descartando cosas y al final Bueno, una sospecha? muchas veces los servicios de medicina interna son unidades de diagnóstico, es verdad, ¿no? Pero siempre pensando en este modelo que estás comentando, así un modelo biopsicosocial, en el sentido de que no hay enfermedades y no hay enfermos, hay realmente pacientes. Y entonces, bueno, nosotros tenemos que intentar aclarar cuál es la patología del paciente, pero en ese paciente, ¿no? Vuelvo a repetir, lo que tenemos son enfermos y cada enfermo tiene su situación social, su situación psicológica, situaciones diversas que también tenemos que saber ver y tratar. Quiero decir con esto que una enfermedad no es igual a un tratamiento, sino que una enfermedad puede tener diversos tratamientos y hay que ajustar el más adecuado para el paciente. Esto es una labor, es verdad que no es sencilla, y desde luego nosotros como internistas necesitamos más tiempo de consulta para poder llegar a este tipo de diagnósticos. Un paciente nuevo te puede llevar 40 o 45 minutos fácilmente y las revisiones pues de 20 a 30 minutos. Eso bueno, consume tiempo, pero consume tiempo a favor del paciente, el intentar entender y comprender la totalidad del paciente, no solamente de la enfermedad. ¿Y ese tiempo lo hay? ¿O pasa como en la medicina de familia? Bueno, hay 10 minutos y... Bueno, yo es que cuando escucho lo de la medicina de familia, los 7 minutos, es algo que no lo puedo entender. No, nosotros en mi servicio por lo menos mantenemos este mínimo de 20 minutos por revisión y 40 por paciente nuevo. Es una división que hacemos así. Muchas veces mis compañeros se saturan, hay citaciones dobles, eso es así. Bueno, conlleva también en muchas ocasiones el intento de querer resolver las cosas y eso lleva a veces a tomar decisiones que son favorables para el paciente, pero a lo mejor no tan favorables para el profesional. Pero el tratar con personas y el intentar querer resolver sus problemas, pues te lleva a veces a decir, bueno, pues en vez de 8 veo 12. Uno lo hace, pero por sentido de vocación y de querer resolver las situaciones. Con lo cual, no siempre hay el tiempo que uno querría tener. No es así, no se tiene. En muchas ocasiones, también para que en una consulta las cosas funcionen bien, hay que haber hecho un trabajo previo, hay que haber revisado la historia, hay que haber revisado las pruebas, para que cuando entre el paciente por la puerta le puedas dedicar un tiempo real al paciente. No estar buscando en el ordenador cosas, no hacerte un buscador de pruebas, sino ya tener una idea clara en la cabeza de lo que quieres hacer. Eso significa que, claro, pasar la consulta 2 veces como mínimo, una en solitario, en tu casa o en el hospital, o en el centro de salud, y otra cuando estás con el paciente. Pero es la única forma de que sea un tiempo valioso, porque vuelvo a decir que si no te dedicas a mirar cosas en el ordenador, no miras a los ojos del paciente y pierdes esa posibilidad. 40 años en el Hospital de Obstetricia de Majadahonda. 40 años en Puerta de Hierro, sí. Puerta de Hierro, perdona. 40 años en Puerta de Hierro, sí. Tuve... Bueno, yo cuando acabo medicina y bueno, yo había estudiado como en el Marañón, fueron los propios médicos del Marañón los que me dijeron hay que hacer medicina interna en Puerta de Hierro, que en aquel momento bueno tenía y sigue teniendo bueno pues una gran tradición en medicina interna, y allí fui y no pensé que me iba a quedar toda mi vida, pero bueno, las circunstancias se dieron así y probablemente es bueno estar en varios sitios para conocer cosas distintas, pero yo en mi caso también digo, bueno, esto es bueno también mi situación porque me lo conozco o creo conocer todas las cosas bastante bien, ¿no? De mi hospital, de mis compañeros, de la gente que he tenido la fortuna de convivir con ellos muchos años. Claro. Vamos a entrar un poco en la parte de profesor, que veamos un poco. Sí. A mí me gusta los que lleváis ya tiempo ejerciendo, ¿no? Y como profesores y como maestros y como tutores de los residentes y tal, que me hagas una pequeña comparativa de los alumnos que hoy te encuentras, esos residentes que llegan a tu hospital, con respecto a cuando tú entraste. Sí. ¿Qué diferencia hay? Sí. Más, ya no digo tanto en lo puramente científico, sino más en lo personal. Claro, yo cuando me presenté al MIR había 1000 plazas y nos presentábamos 25.000. Y entonces conseguir una plaza era una sensación de privilegio absoluto.
O sea, los que entrábamos dentro de un hospital a hacer la residencia lo considerábamos que, entre comillas, bueno, uno lo había ganado, pero te había tocado la lotería en el sentido de decir, bueno, esto lo he conseguido, lo he conseguido con mi esfuerzo, pero es algo que tengo que aprovechar al máximo, al máximo. Entonces eran años, pues puede sonar un poco antiguo, pero era la realidad. Eran años en los que uno no miraba el reloj para nada. Yo trabajaba de 9 a 5, que aquel tiempo era el horario, me quedaba por las tardes, hacía las guardias, no las libraba, bueno, le dedicaba un tiempo absoluto, ¿no? Y luego el tiempo que dedicaba también a mi familia, pero fundamentalmente a ello, ¿no? Entonces era una situación en la que para nosotros el tema profesional y el tema de formarnos en la especialidad que habíamos conseguido era prioritario. Ahora mismo la situación ha cambiado, claro, ahora hay 9.000 plazas, se presentan 13.000 o 14.000 personas, o sea, existen muchas posibilidades de obtener una plaza. Ya no se ve con tanto privilegio. Y entonces la sociedad ha cambiado. La situación ya no es de querer estar tantas horas dentro del hospital como tal, hay más opciones, bueno, la gente mira también por su calidad de vida, mira por otras opciones. En mi época la medicina interna era la especialidad que más se coge, ahora no es así, porque se quieren coger especialidades en las que pues uno pueda tener una calidad de vida mejor o que pueda tener, bueno, pues una posibilidad de formar una familia o de una conciliación mejor o mayor. Han cambiado, la situación ha cambiado, la sociedad ha cambiado y en medicina las cosas han cambiado sin ninguna duda. Yo en mis residentes actuales, los que tengo la oportunidad de tener, que tengo 5 residentes por año, con lo cual son 25, ahora mismo tengo 30, porque todavía hay unos residentes que no han terminado, los últimos que acabaron en septiembre. Es gente extraordinaria, gente... Yo siempre digo que a la gente joven hay que abonarla, hay que dedicarles tiempo. Si tú les dedicas tiempo, si tú a los estudiantes igualmente, si tú te pones en su lugar y sabes lo que ellos están precisando y se lo das, la gente florece de una manera absoluta. Los estudiantes de medicina son globalmente muy buenos, pero hay que dedicarles tiempo, y a los residentes también. Tenemos la fortuna de, yo en mi caso, mis clases las doy en tercero de medicina, es gente que en ese momento están llegando a la parte clínica, y para ellos es un descubrimiento, y yo disfruto mucho las clases en tercero de fisiopatología y semiología, pero luego también con los residentes lo mismo, cuando llegan de primer año hay una evolución de primero a quinto enorme, en el que tienen un momento de formación profesional, personal muy grande. Yo creo que es fundamental el ejemplo que damos los mayores. Si los residentes o los estudiantes ven un ejemplo adecuado, un ejemplo, pues eso, de compromiso, de empatía, de ética, ellos van a tener buenos ejemplos y ellos van a querer también copiar eso. Yo creo que todos nos hemos querido siempre imitar a personas, entonces es fundamental el ejemplo que les tenemos que dar para que las cosas funcionen y para que sigamos hablando en un futuro de una relación médico-paciente como la que hemos hablado, ¿no? Una relación médico-paciente en la que el paciente se pone con mayúsculas en la relación. Lo que ocurre a lo mejor, porque yo el programa anterior traje a una médico residente, ¿no? Porque nunca le hemos dado... por eso se me ha ido lo del 12 de octubre, era del 12 de octubre, de médico de familia. Muy bien. Entonces, claro, los jóvenes de ahora, como bien tú dices, ese papel que hacíais antes, que lo hacíais y estabais 24 horas de guardia, etcétera, y era así, ¿no? Era así. Ellos ahora se lo replantean. Se lo replantean y dicen, oye, es que estoy 24 horas, es que duermo 2 horas de vez en cuando, es que no sé qué, es que esto no es... Mira, es que los residentes estamos manteniendo el sistema, pero claro, esto ha sido siempre así, ¿no? Sí. Sí, y esto no se puede cambiar para que no sea porque todo lo vemos muy duro. Los residentes, todos, claro, hemos hecho pues las guardias, las urgencias, y eso se ha mantenido de esta forma, de forma global. Para cambiar este sistema se necesitaría dentro de los hospitales, claro, contratar a mucha más gente, porque los servicios de alguna forma, no digo a nivel asistencial, un servicio se tendría que organizar solamente con su plantilla, pero la realidad también es que luego los residentes, cuando se hacen más mayores, participan de una manera absoluta en esa distribución del trabajo, y en las guardias pues sucede esto igualmente.
conllevaría mayores necesidades. Desde luego, si todo el mundo se acoplara a sus horarios, etcétera, bueno, conllevaría sí, a necesidad de una mayor contratación de una forma global. En medicina todavía sigue existiendo cierto voluntarismo, claro, es una profesión vocacional en el que bueno, pues uno hace muchas cosas sin mirar. Pero yo creo que también es el camino. Vuelvo a repetir que el tratar con personas es así. Yo no veo que la medicina se deba de funcionalizar, ¿no? Eso yo es que no lo veo. Es que trabajamos con personas y eso es un elemento crítico y crucial. Que luego haya que tener tus derechos, tus descansos, por supuesto que sí, y claro que sí, pero todo matizado. Yo probablemente, como todo en la vida, no podemos estar en lo que yo viví cuando era residente a mejor a lo que se quiere vivir ahora. El término medio, seguro que ahí está la virtud. Claro, desde los que estamos desde fuera, pues pensamos, a ver, si en cualquier empresa no te dejan trabajar más de 8 horas porque tienes una inspección de trabajo y hace falta más médicos, pues dices, pues blanco y en botella. Más médicos, cada uno con sus 8 horas, pero claro, luego también hay otro problema, que el residente también económicamente vive de esas guardias y para poder sacar un dinero que sea un poquito, ¿no? Eso también es verdad, ¿no? Que todo las guardias son un soporte económico claro, importante para ellos. Tanto para los residentes como para los médicos de plantilla. Eso también es así. Juan Antonio, ¿tu época de decano qué tal? ¿Cómo la viviste? La recuerdo con mucho cariño, con mucho agrado. Fueron 8 años. Yo nunca me había planteado ser decano de la facultad. La realidad que fue mi anterior jefe de servicio, Valentín Cuervas, el que me presionó y me insistió. Él había sido decano y tengo que admitir que, aunque yo no lo veía, luego pues dije, venga, vamos a ello, ¿no? Una vez que accedí al puesto de decano, mi dedicación fue máxima y bueno, intenté en su momento renovar el plan de estudios, la incorporación del departamento de enfermería, la incorporación de ingeniería biomédica. Bueno, tuve una serie de posibilidades de trabajar con mis compañeros que me acompañaron en los diferentes equipos de canales, de trabajar por la facultad. Yo creo que fueron años positivos y los recuerdo con gran agrado y con gran cariño. Juan Antonio, ¿pudiste mantener las otras 3 patas, la clínica? No, fueron años que tuve que dejar. La parte de investigación fue la más dañada. En aquel momento no estaba de jefe de servicio, era jefe de sección, con lo cual no tenía las responsabilidades actuales y la clínica la tuve que dejar a un día que hacía tanto mañana como tarde, que me dedicaba a pasar consulta. O sea que lo tuve que reducir. Una facultad luego tiene muchas complejidades y una facultad como la nuestra, con varias titulaciones, necesita de la presencia del decano o de la decana en el día a día para ajustar las cosas. Sí. Vale, pues vamos a seguir a continuación, pero antes vamos a escuchar al doctor Juan Pedro Fernández Corbelle, que es un médico nutricionista, y hoy nos va a hablar de la digestión. Hola, Adolfo. Hoy me gustaría preguntar a los que nos escuchan si son de los que sufren acidez, hinchazón, gases, digestiones pesadas o cambios en el ritmo intestinal. Tranquilos, no estéis solos. Son síntomas muy comunes y muchas veces los aguantamos sin saber que tienen solución. Hoy quiero hablaros de nuestro pack digestión, diseñado para que nuestro cuerpo digiera como debe. Se trata de una combinación de complementos naturales que mejoran toda la función digestiva. Sí, toda. Desde que masticamos un alimento hasta que lo eliminamos. Imaginemos nuestro sistema digestivo como un tubo largo que empieza en la boca y recorre esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Por ahí pasan todos los nutrientes que necesitamos que lleguen a nuestro torrente sanguíneo y también muchas sustancias que conviene que pasen de largo. Para eso existe una mucosa que lo recubre todo con capacidad de absorción y que también debe actuar como barrera y escudo protector. Si esa mucosa se inflama o se debilita, empiezan los problemas. Mala absorción, gases, ardor, reflujo, diarrea, estreñimiento. Nuestro pack de digestión cuida precisamente eso. ¿Y cómo lo hace? Con Digestilace, una fórmula con 14 plantas y extractos naturales con propiedades beneficiosas digestivas. Algunos pueden ser conocidos como la cúrcuma, el jengibre o el cardo mariano, pero otros son más desconocidos como el mirobalán, el satabar o la juncia real.
El resultado: mejora la digestión, protege la mucosa, reduce la acidez y los gases, combate el estreñimiento y previene de infecciones. Todo en uno. Lo acompaña la Isadit, un multivitamínico y mineral que cubre las necesidades diarias de todas las vitaminas A, B, C, D, etc. y de la mayoría de los minerales esenciales para una digestión correcta, como calcio, hierro, zinc, yodo, potasio, sodio y magnesio. Influye en cómo asimilamos los nutrientes y en cómo nos sentimos, porque digestión y estado anímico están muy conectados. Y por último, Carbono-Lyse, carbón vegetal activado que protege la mucosa, evita la absorción de toxinas, combate las flatulencias y el meteorismo, controla la peracidez y ayuda frente a diarreas o gastroenteritis. Un comodín digestivo para esos días complicados. En resumen, este pack ayuda a que nuestra digestión funcione como la seda, sin molestias y protegiendo lo más importante, nuestro equilibrio interno. Espero que estos mensajes ayuden a todos los oyentes de radio a entender mejor cómo podemos cuidarnos desde dentro. Permíteme que les mande un fuerte abrazo y que aprovechen. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Juan Pedro Fernández Corbelle, que siempre nos da esa luz sobre qué productos nutricionales podemos tomar para que nos ayude. En este caso estamos hablando de la digestión. Hemos hablado del factor de línea también, es decir, de adelgazamiento. Hemos hablado también del factor circulatorio. Y ya saben que estos productos ahora pueden adquirirlos o llamar e informarse sobre ellos con una oferta que tienen un tratamiento que le cubre hasta 2 meses, muy buena, un precio muy bueno. Además, el doctor Juan Pedro Fernández Corbelle es el director médico de la clínica Preven Salud, con lo cual tiene todas las garantías de que detrás de todo este proceso está este gran doctor, que también ha entrado hasta aquí en nuestros estudios. Les voy a dar un teléfono para que se informen, para que sepan exactamente bien lo que se toma, lo que hay que tomarlo, etcétera, y todo lo que comenta el doctor, pero saberlo mucho mejor, en un teléfono que es el 900-730-061. Lo repito, pueden marcar ahora para que quede registrada la llamada y ya les llamarán. 900-730-061. Bueno, vamos, hemos llamado mucho al doctor Juan Antonio Vargas, le estamos llamando profesor, porque es un académico, nos lo ha traído Guadalupe. Él está en la Real Academia Nacional de Medicina, lo cual es una casa que aquí queremos muchísimo, que desde el inicio también nos está apoyando y que he tenido el gusto, el placer y el honor de estar allí y poder presentar el libro Historia de nuestros médicos, y la cual quiero mucho y quiero mucho a todos, igual que ya ha entrado dentro de mi corazón también el profesor Juan Antonio Vargas, porque es gente maravillosa. Yo digo que aunque ellos por su humildad no lo quieran reconocer, pero llega un momento en la vida que una persona empieza a ser ya sabia, ¿no? Que no es desde el punto de vista no sé decir, es que soy un sabio, no, es desde ese punto de vista que captas las cosas de la vida, que las masticas bien, que las reflexionas, ¿no? Y esto estamos viendo perfectamente en el profesor Juan Antonio Vargas. ¿Qué tal en la academia? ¿Cómo? Muy bien. Tuve la oportunidad de conseguir el premio de la academia, que eso es lo que me llevó a ser académico correspondiente hace ya 10 años. He visto una evolución dentro de la academia extraordinaria. Realmente hace, yo creo, que una labor importantísima, no solamente ya de las sesiones científicas semanales, sino de todo lo que se realiza dentro de la semana, dentro de la academia. Y desde luego muy a gusto. Le dedico menos tiempo probablemente del que quisiera, porque por el momento no lo tengo, ¿no? Por seguir en activo, pero desde luego creo que es un lugar donde se palpa la ciencia, donde se palpa el humanismo, y donde, bueno, uno siempre tiene, yo siempre que recibo de lo que se va a hablar, siempre pongo mucha atención para ver si tengo la oportunidad de poderme o conectarme o acudir presencialmente, que en general lo que me gusta es acudir presencialmente a esa sala tan maravillosa que es el aula de la Real Academia Nacional de Medicina. Oye, gente muy inteligente, muy sabia,
pero qué buena gente también, ¿eh? Sí, sí, qué buena sí. gente. Totalmente. Qué entrañables. Sí, tengo allí, bueno, gente pues mayor que yo, pero luego gente de mi edad, gente a la que quiero y de la que aprendo mucho de ellos. He tenido, pues sí, la oportunidad también de dar alguna charla allí. No, es un sitio muy especial. Y desde luego, para las personas ajenas a la medicina, como ha comentado Guadalupe, yo creo que el poder y estar allí en esa sala es algo muy especial. Yo lo recomendaría abiertamente, aparte de conocer lo que es la Real Academia en su estructura global, ¿no? Sí. Algo perfecto. Es verdad que las cosas que no se comunican no se conocen. Sí. En este caso hay que alabar el hacerlo. Trabajo que hace Guadalupe Sí. en comunicación para que algo que es muy bueno, muy bonito y muy útil y que realmente a todo el mundo le gusta, pues que darlo a conocer, porque hay veces Sí. que es complicado, ¿no? En ese día a día. ¿Vives en casa con María José, Sí, tu mujer, sí. que también es médico? Sí, ella es médico nuclear. Un médico nuclear. Ella es jefe de servicio en el 12 de octubre, justamente. Ella está en el 12 de octubre. Jefe de servicio en el 12 de octubre. Bueno, llevamos toda la vida juntos. Nos conocimos ¿En la carrera? en primero de medicina. Sí, mira. Nos conocimos con 18 años. A partir de los 20 años empezamos a salir y a estar juntos y llevamos toda la vida. Y hemos tenido la oportunidad de crecer juntos, de tener 3 hijos maravillosos y ahora mismo tener 2 nietas también preciosas, Inés y Elena, que son de mi hija María y de mi yerno Santi. Y sí, bueno. María José ahora está en el momento en que quiere jubilarse, entre comillas, ¿no? Llegamos los dos a 65 años y ya quiere jubilarse y yo estoy en un momento de seguir un poco más, ¿no? Pero bueno, el camino que hemos hecho ha sido, a mi juicio, fenomenal y lo que nos queda por delante. Y además entendíais los dos por qué no ibais a las fiestas, que eso es lo bueno, claro, si tú estás con una pareja que te dice, pero bueno, sal un rato, que no pasa nada, que tenemos ahí un concierto de Joaquín Sabina, como no vas a venir, no sé qué, que están los secretos. Ahí los dos. Sí, no, hemos estado siempre muy compensados en las cosas y con un entendimiento muy claro el uno del otro, sí. Oye, y tus 3 hijos, María, Juan y Ana, ¿qué diferencia de carreras? Una se dedica al mundo audiovisual, a la comunicación audiovisual, otro fisioterapeuta, que ese sí que tiene bastante, y Ana matemática, o sea, es que esto... Sí, bueno, mi hija María se dedició a la comunicación audiovisual, es verdad que está también metida algo en el medio sanitario, que está en iSanidad y entonces le permite estar ahí en el medio sanitario. Y Juan, bueno, pues sí, Juan es probablemente con su oficio de fisioterapeuta, su profesión, pues el más cercano. Y Ana, pues ella decidió el camino de las matemáticas. Yo creo que es un camino con un futuro tremendo, excelente, y no sé si en algún momento a lo mejor, porque la medicina y digamos, y los números también se unen mucho en muchísimas cosas, quizás con el tiempo a lo mejor también se acerque a algún aspecto sanitario. Pero bueno, la realidad es que con los 3 lo que estoy sobre todo es, y María José y yo, pues bueno, de tener 3 hijos que son buenas personas y eso es lo que nos vale más. Oye, qué importante que se valore eso, que tus hijos sean buenas personas. Pues nada, llegado este momento, vamos a hacerte un regalo culinario. El doctor podrá disfrutar del sabor gallego sin salir de Madrid. En Montes de Galicia le espera una experiencia gastronómica única que fusiona la tradición y la innovación. Desde el emblemático pulpo a feira hasta propuestas algo más modernas como la ventresca de atún rojo. Todo maridado con una cuidada selección de vinos y un servicio que convierte en cada visita en un momento especial. Pues bueno, hoy no tenemos a Daniel Espasandín al otro lado de la línea, pero bueno, ya les digo yo que está en donde tiene que estar, que es en su restaurante, pues esperando a que vayamos y que lo disfrutemos. El doctor, junto con María José, van a poder ir al restaurante a degustar. De veras que es de verdad esto, ¿eh? Esto es un anuncio que dice y luego no, por favor. Muchas gracias. Además, cuando queráis, una comida, una cena, el fin de semana, entre semana están siempre abiertos. Es maravillosa la comida, es exquisito el trato, es un producto gallego, pero además
elaborado pues por una cocina muy especial que tienen ellos. Ellos son de, bueno, José Espasandín, que digamos es el padre de Daniel, pues es de Galicia y todo lo que llega tiene que ser bueno, pues perfecto. Entonces, y además hacen cosas muy ricas, así que evidentemente estás invitado. Muchas gracias. Y bueno, ¿dónde está el restaurante Montes de Galicia? Pues en la calle Azcona número 46. La calle Azcona número 46 es una calle que baja hacia, como sube, no sé si baja o sube, creo que sube desde la Plaza de Toros, y el teléfono es 91-355-2786. Lo voy a repetir para que puedan marcar. Hay que pedir cita, o sea, hay que pedir mesa. 91-355-2786, restaurante Montes de Galicia. Y bueno, estamos prácticamente terminando, profesor. No sé si siempre digo, ¿quieres decir alguna cosa que a lo mejor se haya quedado y querías comentar? Bueno, sobre todo agradecimiento, ¿no? Bueno, me he sentido muy cómodo, muy bien. Me alegro, gracias. Y bueno, es un regalo esto que me habéis hecho. De verdad, el poema ya me ha dejado flojo desde el primer momento, porque no me esperaba semejante cosa, y la verdad, agradecimiento. Y quizás como cosas quizás en el tintero, únicamente a lo mejor abonar un poco también la labor que hace el médico clínico a nivel universitario, ¿no? Uh-huh. Estas plazas de profesores vinculados que tenemos, que hacemos la dualidad del mundo hospitalario y el mundo académico, pero que se debería de facilitar más. O sea, que las carreras académicas se pudiesen iniciar antes, no esperar a tener 50, 55 años, sino tener una carrera académica más sencilla. La gente que realmente quiere y que tiene vocación, pues desde los 35, 40 años, a través de plazas universitarias que ahora mismo no tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, como de contratado doctor vinculado. O sea, favorecer lo que es la carrera docente dentro de los médicos clínicos, porque en el fondo los que tienen que enseñar medicina, evidentemente, a nivel práctico, son los médicos que están en los hospitales y en los centros de salud. Claro. Quizás eso se me había quedado un poco en el tintero y por eso lo he querido decir ahora, pero lo que vale es lo del principio, ¿no? Muchas gracias de corazón. Bueno, pues los agradecidos somos nosotros. Agradecer también a Guadalupe que nos traiga estas personas tan maravillosas, y los oyentes y un servidor, pues estamos encantados de que nos cuenten cosas. Este programa está pensado para que personas con vocación, con valores, con capacidad de esfuerzo, dedicación, pues nos abren a la sociedad, porque es lo que queremos. Hay muchas personas que hablan y dices, pues yo no tengo nada que aprender, pero de un médico evidentemente hay mucho que aprender. Y ya nos vamos a ir. Le voy a hacer una última recomendación, que es este glucómetro que no hace falta pincharse, que es no invasivo. Es un glucómetro que lo único que tenemos que hacer es ponernos al modo de dedal, como un oxímetro, y que en una aplicación del móvil vamos a ver el azúcar que tenemos. Es muy importante que tengamos controlado el azúcar, ya seas diabético como prediabético, como a lo mejor que no lo sabes, que lo eres y lo eres. Igual que la tensión, la educación en medirse el azúcar debería ser casi básica. Yo sé que pincharse y todo, pues la gente no lo hace, pero ahora mismo con este glucómetro, que además son unos estudios que se han hecho en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, el doctor Antonio Pupo, 6.000 personas, está metida la Junta de Andalucía, eso de Sanidad, el Virgen de la Macarena también, el hospital, la Universidad de Sevilla. Todo esto han conseguido que este glucómetro pueda ser una salida para aquellas personas que quieran controlarse el azúcar, que deberíamos de ser todos. Hay que estar en rango, no podemos estar con azúcar muy alta, porque ese riñón, esa vista, ese corazón sufre. Así que controlemos el azúcar con el glucómetro Protege tu Vida. 973-0101. Lo voy a repetir, 973-0101. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.